Antonio Banderas, la mansión de Marbella. Cuando Antonio Banderas decidió comprar una villa histórica en Marbella para reconectar con sus raíces andaluzas, pensó que sería el retiro perfecto. La mansión había pertenecido a un famoso torero en los años 50 y venía con historia, encanto y vistas espectaculares al Mediterráneo. Lo que no sabía era que también venía con un inquilino que nunca se había ido. Y que algunos toros nunca dejan de cobrar venganza. La compra. El agente inmobiliario, un hombre pulcro llamado Rafael Cortés, condujo a Antonio por el camino de grava hacia la villa. Era marzo de 2023 y Antonio había pasado los últimos meses buscando el lugar perfecto para alejarse del bullicio de Hollywood y Los Ángeles. Villa Mirador del Toro, anunció Rafael con orgullo mientras la mansión aparecía entre los pinos mediterráneos. Construida en 1952 por el legendario matador Joaquín Romero, conocido en su época como el Malagueño de Oro. Fue la casa más famosa de Marbella durante décadas. La villa era magnífica. Arquitectura andaluza clásica, paredes blancas, tejas rojas, arcos moriscos y balcones de hierro forjado. El jardín estaba lleno de bugambillas, jazmines y naranjos. Y desde la terraza, las vistas del Mediterráneo eran absolutamente espectaculares. Es perfecta, dijo Antonio, sintiendo una conexión inmediata con el lugar. Puedo imaginarme escribiendo aquí, pintando, simplemente viviendo. Hay algo de historia que debería conocer, comenzó Rafael con cuidado. Joaquín Romero murió en esta casa en 1958. Fue trágico. Después de años de éxito en la Plaza de Toros, tuvo una acogida terrible en una corrida en Sevilla. Sobrevivió a la herida física, pero nunca se recuperó mentalmente. Se volvió obsesionado con la idea de que el toro que lo hirió estaba esperándolo. Murió de un ataque al corazón aquí, en la biblioteca. Tenía solo 42 años. Eso es triste, dijo Antonio, pero no me molestan las historias. Todas las casas antiguas tienen pasados. Hay más, Rafael dudó. La casa ha tenido 14 propietarios desde entonces. Ninguno ha permanecido más de 3 años. La mayoría se va mucho antes. Reportan cosas. Sonidos de cascos en el patio por la noche. La sensación de ser observados. Algunos juran haber visto un toro negro enorme en el jardín que desaparece cuando se acercan. Antonio rió. ¿Un toro fantasma? Rafael, con todo respeto, no creo en fantasmas. Y ciertamente no creo en toros fantasmas. Lo entiendo. Solo sentí que debía mencionarlo. El precio es excepcionalmente bajo para una propiedad de este tamaño y ubicación precisamente por esta reputación. Perfecto. Haré una oferta hoy. 2 meses después, Antonio se mudó a Villa Mirador del Toro. Los primeros días. La primera semana fue idílica. Antonio pasaba las mañanas en la terraza con café, mirando el mar. Pintaba en el estudio que había convertido desde una antigua sala de trofeos, había quitado todas las cabezas de toros montadas y fotografías de corridas, encontrándolas macabras. Las tardes las dedicaba a escribir en la biblioteca, trabajando en un guión que había estado planeando durante años. Su asistente, Miguel, venía durante el día para ayudar con correspondencia y asuntos prácticos. Su amiga de toda la vida, Sonia, visitó la primera semana para ayudarlo a instalarse. Este lugar es increíble, Antonio, dijo Sonia mientras cenaban en la terraza bajo las estrellas. Puedo ver por qué lo amaste inmediatamente. Es perfecto. Honestamente, no entiendo por qué tantos propietarios anteriores se fueron. Rafael dijo que nadie duraba más de 3 años. ¿Te mencionó las historias? Preguntó Sonia con cautela. ¿Sobre el toro fantasma? Sí. Tonterías supersticiosas. Sonia no parecía tan segura. Antonio, sabes que no soy supersticiosa normalmente.
Pero esta tarde, cuando estaba en el jardín, sentí algo extraño. Como si algo grande estuviera observándome desde los árboles. Y juraría que escuché resoplidos. Como un animal grande respirando. Probablemente un jabalí, dijo Antonio. Hay muchos en estas colinas. Pero esa noche, después de que Sonia se fuera, Antonio escuchó los sonidos por sí mismo. Eran las 2 de la madrugada. Se había quedado levantado tarde leyendo en la biblioteca cuando lo escuchó, el inconfundible sonido de casco sobre piedra. Clup clup, clup clup, clup clup. Lento. Pesado. Deliberado. Se acercó a la ventana que daba al patio interior. La luna llena bañaba todo con luz plateada. Y allí, en medio del patio, había un toro. Era enorme, completamente negro excepto por sus cuernos que brillaban como si fueran de plata bajo la luz de la luna. Se movía en círculos lentos y deliberados, su cabeza baja, como si estuviera buscando algo. O a alguien. Antonio parpadeó, se frotó los ojos. Había bebido vino con la cena, tal vez más de lo habitual. Cuando miró de nuevo, el patio estaba vacío. Alucinación, se dijo a sí mismo. O una sombra. Los árboles proyectan sombras extrañas con esta luz. Se fue a la cama, pero le tomó horas dormirse. La biblioteca. A la mañana siguiente, Antonio decidió explorar más a fondo la biblioteca de Joaquín Romero. Había estado usando la habitación para escribir, pero en realidad no había examinado los libros que llenaban las estanterías del suelo al techo. La mayoría eran sobre tauromaquia, historia de las corridas de toros, biografías de matadores famosos, tratados técnicos sobre el arte de la lidia. Pero en un estante bajo, escondido detrás de una edición de lujo de Hemingway, encontró algo diferente. Un cuaderno de cuero, sin título. Cuando lo abrió, reconoció la escritura de las cartas enmarcadas en el pasillo, era el diario personal de Joaquín Romero. Antonio se sentó y comenzó a leer. Las primeras entradas eran de 1950, llenas de la euforia de un joven matador en ascenso. Joaquín describía corridas triunfales, el rugido de las multitudes, la belleza y el terror de enfrentar a toros en la arena. Pero las entradas de 1956 tomaban un giro más oscuro. Hoy lidié en ronda. El toro era negro, enorme, con ojos que parecían humanos. Cuando lo miré, juro que vi comprensión allí. Comprensión y odio. Por primera vez en mi carrera, sentí que el toro no era solo un animal. Era algo más. Algo que sabía exactamente lo que yo estaba a punto de hacerle. Y que nunca lo olvidaría. Junio de 1957. La cogida en Sevilla me cambió. No fue el dolor físico, aunque eso fue terrible. Fue el momento antes, cuando el toro me embistió. Vi mi propia muerte en sus ojos. Y más que eso, vi todos los toros que había matado. Cientos de ellos. Todos mirándome desde dentro de ese toro, todos esperando su turno de venganza. Septiembre de 1957. Estoy en casa ahora, en mi villa. Los doctores dicen que mi cuerpo se ha curado, pero mi mente no. Cada noche, escucho cascos en el patio. Cada vez que miro por la ventana, lo veo, el toro negro. El mismo toro de Sevilla. O tal vez no es el mismo toro. Tal vez es todos los toros que maté, fundidos en uno solo. Una amalgama de venganza animal. Diciembre de 1957. Ya no duermo. No puedo. El toro está siempre ahí. En el jardín. En el patio. A veces lo veo de pie justo fuera de mi ventana, su aliento empañando el vidrio. María piensa que me he vuelto loco. Tal vez tiene razón. Pero el toro es real. Sé que es real. Y sé que está esperando el momento perfecto. La entrada final estaba fechada el 15 de marzo de 1958. Esta será mi última entrada. El toro entró en la casa esta noche.
Lo vi subir las escaleras, imposible pero real. Sus cascos no hacían sonido en la madera, pero podía sentir su peso, sentir su presencia. Se paró en el umbral de mi habitación y me miró. Y en ese momento, entendí. No es solo un toro. Es la muerte misma, tomando la forma del instrumento de mi orgullo y mi pecado. Viene a cobrar lo que le debo. Viene a equilibrar la balanza. El diario terminaba ahí. Antonio sabía por los registros de propiedad que Joaquín había muerto esa misma noche. Delirio, murmuró Antonio. El pobre hombre obviamente sufrió un colapso mental después de su lesión. Esto es solo la documentación de una psicosis. Pero cuando cerró el diario, sintió un escalofrío. Porque la descripción de Joaquín del toro negro era exacta hasta el más mínimo detalle del toro que Antonio había visto la noche anterior en el patio. La confrontación con Miguel. Cuando Miguel llegó más tarde esa mañana, Antonio decidió preguntarle directamente. Miguel, ¿qué has escuchado sobre esta casa? ¿Sobre su historia? Miguel pareció incómodo. ¿Por qué lo pregunta, señor? Llámame Antonio, por favor. Y pregunto por qué encontré el diario de Joaquín Romero. ¿Y por qué? Porque vi algo anoche que no puedo explicar. Miguel suspiró. Mi abuela era de Marbella. Conocía a la familia Romero. Ella me contó historias sobre esta casa cuando era niño. Decía que Joaquín Romero fue maldecido. Que había matado demasiados toros, que había tratado el arte de la tauromaquia no como un ritual sagrado sino como entretenimiento sangriento. Y que cuando finalmente fue herido, el espíritu colectivo de todos los toros que había matado lo siguió a casa. Eso es folclore, dijo Antonio. Superstición. Lo es. Miguel miró a Antonio directamente. Entonces, ¿por qué 14 familias han huido de esta casa? ¿Por qué mi abuela me advirtió que nunca trabajara aquí cuando supo que había aceptado este empleo? Antonio, con todo respeto, hay cosas en Andalucía que no se pueden explicar racionalmente. La tierra aquí es antigua. Las tradiciones son profundas. Y algunas deudas de sangre nunca expiran. ¿Estás diciendo que crees en un toro fantasma? Estoy diciendo que creo en la justicia. Y que los animales, especialmente los que mueren violentamente, no olvidan. No perdonan. Esa noche, Antonio decidió quedarse despierto. Si este toro, fantasma o alucinación, iba a aparecer de nuevo, quería verlo con la mente completamente lúcida. Sin vino. Sin somnolencia. Solo observación clara y racional. Instaló su laptop con la cámara encendida apuntando al patio. Si algo aparecía, lo capturaría en video. A las 2:17 de la mañana, exactamente, la cámara captó movimiento. Antonio observó la pantalla con incredulidad creciente. El toro negro entró en el marco de la cámara, moviéndose con esa misma andadura deliberada y circular. Pero esta vez, Antonio podía ver detalles que había perdido antes. El toro no era completamente opaco. Era semitransparente, como si estuviera hecho de humo negro denso en lugar de carne sólida. Sus ojos brillaban con una luz roja que no tenía fuente. Y cuando abría su boca, Antonio podía ver no lengua ni dientes, sino oscuridad absoluta, como si el interior del toro fuera un vacío. Lo más perturbador, el toro estaba mirando directamente a la cámara. Directamente a Antonio a través de la lente. Y entonces hizo algo que heló la sangre de Antonio. El toro se levantó sobre sus patas traseras, imposible para un animal real, y golpeó el aire con sus patas delanteras en un patrón que Antonio reconoció. Era el patrón exacto de las cornadas que un toro hace cuando embiste a un matador. La coreografía mortal de una cogida. Antonio se apartó de la laptop, su corazón martilleando. Cuando miró de nuevo a la pantalla, el patio estaba vacío. Pero en la grabación, justo antes de que el toro desapareciera, Antonio pudo oír algo. Un sonido que no debería ser posible desde un espíritu animal. Una voz.
ronca, gutural, hablando en español antiguo. Joaquín pagó su deuda. ¿Cuál es la tuya, Antonio? La investigación. Antonio no podía ignorar esto más. A la mañana siguiente, contactó a un historiador local, el profesor Esteban Mora, especialista en folclore andaluz y tradiciones taurinas. Se reunieron en un café en el centro de Marbella. El profesor Mora era un hombre mayor, de unos 70 años, con cabello blanco y ojos agudos que brillaban con inteligencia. Así que vive en Villa Mirador del Toro, dijo el profesor después de que Antonio explicara su situación. Esa casa tiene una reputación muy particular en círculos académicos. No muchos la conocen, pero los que sí. Bueno, la consideramos un caso de estudio fascinante. ¿Un caso de estudio de qué? De justicia animal. De karma taurino, si quiere. Verá, Antonio, la tauromaquia no es solo un deporte o arte. Es un ritual de sangre que data de miles de años. Los romanos tenían sus sacrificios de toros. Antes de ellos, los cultos mitraicos. En cada cultura mediterránea, el toro ha sido sagrado y simultáneamente sacrificial. El profesor sacó un cuaderno viejo. He estado documentando fenómenos relacionados con matadores durante 40 años. Hay un patrón. Los matadores que tratan a los toros con respeto, que ven la lidia como un ritual sagrado en lugar de mero espectáculo, tienden a vivir largas vidas y morir en paz. Pero los que matan por ego, por dinero, por crueldad. Esos a menudo encuentran muertes extrañas. Accidentes inexplicables. Enfermedades repentinas. Y algunos reportan persecución. ¿Persecución de qué? Del espíritu del toro. O más precisamente, del espíritu colectivo de todos los toros que mataron. Verá, en la creencia andaluza tradicional, cuando un toro muere en la arena, su espíritu no simplemente desaparece. Se une con los espíritus de otros toros. Forman una especie de conciencia colectiva. Y esa conciencia busca equilibrio. Busca justicia. ¿Y Joaquín Romero? Joaquín fue un caso especial. Muy talentoso, muy exitoso. Pero también muy cruel. Hay documentación de que prolongaba las faenas, haciendo sufrir a los toros más de lo necesario para el espectáculo. Disfrutaba del poder. Y cuando finalmente fue corneado en Sevilla, el profesor pausó. Esa cogida no fue un accidente. El toro que lo hirió había sido herido repetidamente en corridas previas y sobrevivido. Era lo que llamamos un toro sabio. Y los toros sabios recuerdan. Pero, ¿cómo puede un toro muerto perseguir a alguien? No es el toro individual. Es lo que el toro representa, la deuda de sangre. El desequilibrio. Joaquín mató a más de 300 toros en su carrera. Murió de un ataque al corazón a los 42, sí. Pero su esposa reportó que en sus últimos momentos, gritó que el toro estaba sobre él, que podía sentir sus cuernos penetrando su pecho. Antonio sintió frío a pesar del sol mediterráneo. ¿Y qué pasa con los propietarios posteriores de la casa? Ninguno de ellos era matador. No, pero heredaron la casa donde la deuda permanece sin pagar. El toro, o lo que sea que es ahora, está atado a ese lugar. Y cualquiera que viva allí siente su presencia. La mayoría huye antes de que se vuelva peligroso. Pero algunos se quedan demasiado tiempo. ¿Qué les pasa? El profesor abrió su cuaderno en una página específica. En 1962, un empresario alemán compró la casa. Duró 6 meses. Fue encontrado en el jardín, muerto, con heridas que los médicos describieron como consistentes con cornadas de toro, pero no había toro en la propiedad. En 1978, una familia británica. El padre desarrolló una obsesión con la tauromaquia, algo que nunca le había interesado antes. Comenzó a vestirse como matador, a hacer movimientos de capote en el jardín. Finalmente tuvo que ser institucionalizado.
En 1995, un banquero español se volvió sonámbulo y fue encontrado repetidamente intentando lidiar con algo invisible en el patio. Su esposa lo dejó cuando intentó usar sus sábanas como capote y embistió contra ella, gritando, «Toro. Toro». «Dios mío», susurró Antonio. «Y ahora usted está allí». Antonio Banderas, actor famoso, conocido por interpretar a Zorro, otro símbolo de tradición española. ¿No ve el patrón? El toro no elige inquilinos al azar. Elige a aquellos con conexiones fuertes a la identidad española, al espectáculo, a la performance. Como si estuviera buscando algo específico. ¿Qué busca? Reconocimiento. Respeto. O venganza. Honestamente, después de todos estos años de estudio, todavía no estoy seguro. Pero sí sé esto, si se queda en esa casa, necesita enfrentarlo. Necesita encontrar una manera de saldar la deuda de Joaquín o de separarse de ella. O se convertirá en parte del ciclo. El plan. Antonio pasó los siguientes días investigando obsesivamente. Leyó todo lo que pudo encontrar sobre Joaquín Romero, sobre toros, sobre rituales de expiación en la cultura española. Sonia volvió a visitarlo y se alarmó por su apariencia. «Antonio, te ves terrible. ¿Has dormido?» «No mucho». «Sonia, necesito contarte algo». Le contó todo, el toro, el diario, el profesor, las historias de propietarios anteriores. Esperaba escepticismo, pero en cambio vio comprensión. «Lo vi anoche», dijo Sonia quedamente. «Estaba mirando desde la ventana de mi habitación. El toro estaba en el jardín, pero no como un animal normal. Era como una sombra viviente. Y Antonio me miró. Me miró directamente y juraría que estaba esperando algo». ¿Esperando qué? No lo sé. Pero sentí que estaba haciendo una pregunta. Como si quisiera saber si tú eras digno de algo. Antonio se frotó la cara. «El profesor dijo que necesito enfrentar esto. Saldar la deuda de Joaquín o separarme de ella». «Pero, ¿cómo haces eso? ¿Cómo te separas de una deuda que no es tuya?» «Tal vez», dijo Sonia cuidadosamente, «no se trata de separarte de la deuda. Tal vez se trata de reconocerla. De darle al toro lo que Joaquín nunca le dio». «¿Qué es eso?» «Respeto. Reconocimiento. Dolor por las vidas tomadas». Antonio pensó en eso. Como actor, había interpretado muchos papeles. Había sido asesino, héroe, villano, santo. Entendía el poder de la performance, del ritual, del acto simbólico. Tal vez eso era lo que se necesitaba aquí. No magia, sino teatro. Un acto de contrición y reconocimiento realizado con la seriedad y ceremonia que un ritual de sangre merece. «Necesito crear una ceremonia», dijo lentamente. «Algo que honre a los toros que murieron. Que reconozca su sufrimiento. Y que establezca que yo no soy Joaquín. Que esta casa puede empezar de nuevo». «¿Cómo harías eso?» «No lo sé todavía. Pero necesito hacerlo pronto». Cada noche, el toro se acerca más. La primera vez estaba en el patio. Anoche estaba fuera de mi ventana. Pronto estará dentro. La ceremonia. Antonio pasó 2 días preparándose. Consultó con el profesor Mora, con un sacerdote local y, sorprendentemente, con un matador retirado llamado Don Carlos que había conocido a Joaquín Romero. «Joaquín era brillante pero vacío», dijo Don Carlos. «No amaba a los toros. Los veía como obstáculos, como oponentes a dominar. Los grandes matadores entienden que la corrida es un diálogo, un baile con la muerte. Joaquín solo veía un monólogo de su propia grandeza». Con la ayuda de todos ellos, Antonio diseñó una ceremonia. Sería realizada en el patio al mediodía, cuando el sol estuviera en su punto más alto. Traería elementos de expiación cristiana, pero también de tradiciones precristianas andaluzas.
El día de la ceremonia, Antonio se vistió completamente de blanco. No el blanco y dorado de un traje de luces, sino el blanco simple de la rendición. Sonia, Miguel, el profesor Mora y don Carlos estaban presentes como testigos. En el centro del patio, Antonio había colocado un altar simple, tela roja, el color de la sangre y la vida, velas blancas, y un cráneo de toro que don Carlos había traído, de un toro que había muerto naturalmente de vejez, insistió. Antonio comenzó a hablar, su voz de actor entrenada llenando el espacio. En nombre de Joaquín Romero, quien vivió en esta casa y murió atormentado por sus acciones, ofrezco reconocimiento. Reconozco a los más de 300 toros cuyas vidas tomó. Reconozco su fuerza, su coraje, su sufrimiento. No puedo deshacer lo que fue hecho. No puedo traerlos de vuelta. Pero puedo ofrecer lo que Joaquín nunca ofreció, respeto. Lamento. Y la promesa de que en esta casa su memoria será honrada. Encendió las velas. El humo se elevó en el aire sin viento. Espíritu del toro, guardián de este lugar, ya no te pido que te vayas. Te pido que te quedes, pero no como torturador, sino como protector. Esta casa fue construida con sangre. Que ahora sea un lugar de vida. Joaquín buscó gloria en la muerte. Yo busco paz en el respeto. Tomó un cuenco de agua y vino mezclados y lo vertió sobre la tierra. Ofrezco libación. Sangre simbólica por la sangre real derramada. Que la tierra beba y esté satisfecha. Y entonces hizo algo que sus testigos no esperaban. Se arrodilló con las manos extendidas, la postura de total rendición. Si mi presencia aquí ofende, si mi ocupación de esta casa perpetúa el dolor, me iré. Pero si puedo quedarme, prometo esto, cada año en este día, realizaré esta ceremonia. Recordaré. Honraré. Y enseñaré a otros el costo verdadero del espectáculo que consume vidas. El patio quedó en silencio. Entonces comenzó a soplar viento. Fuerte, súbito, levantando polvo y pétalos en un torbellino. Y en medio del torbellino, el toro apareció. Pero esta vez era diferente. Seguía siendo negro, seguía siendo enorme, pero la luz roja maligna en sus ojos se había ido. En su lugar había algo que parecía casi evaluación. Estudio. El toro caminó hacia Antonio, quien permaneció arrodillado, su corazón latiendo como loco pero su cuerpo quieto. El toro bajó su cabeza masiva hasta que sus cuernos plateados estaban a centímetros de la cara de Antonio. Antonio podía sentir su aliento, frío e imposible para un animal sin pulmones. Y entonces, claramente, escuchó una voz. No con sus oídos, sino en su mente. El otro nunca se arrodilló. El otro nunca pidió perdón. Tú has hecho ambas cosas. La deuda no es tuya. Puedes quedarte. El toro se elevó, caminó en un círculo alrededor de Antonio, y luego simplemente se desvaneció como humo en el viento. Las velas se apagaron simultáneamente. Y Antonio supo, con absoluta certeza, que había terminado. Epílogo, un año después. Antonio Banderas todavía vive en Villa Mirador del Toro. Pero ahora tiene un nombre diferente. La llama Villa de la Paz. Cada año, en el aniversario de la ceremonia, realiza el ritual de nuevo. Pero ahora invita a otros, historiadores, activistas de derechos de los animales, artistas que quieren entender el peso de la tradición y la responsabilidad del espectáculo. El toro nunca volvió a aparecer de la manera aterradora que lo hizo esas primeras semanas. Pero a veces, en las noches tranquilas, Antonio ve una sombra negra en el jardín. Y en lugar de miedo, siente respeto mutuo. Miguel todavía trabaja para él. Sonia visita regularmente. El profesor Mora ha escrito un paper sobre el caso, cambiando los nombres pero documentando el fenómeno. Y Antonio ha encontrado paz en Marbella. Escribe, pinta, vive. Pero también ha tomado una causa,
trabaja con organizaciones que buscan reformar o abolir la tauromaquia, argumentando que las tradiciones deben evolucionar con nuestra comprensión del sufrimiento animal. Joaquín Romero nunca aprendió, le dice a la gente cuando habla sobre su experiencia, omitiendo los detalles sobrenaturales. Pensó que podía tomar vida sin consecuencia, que el arte y el espectáculo justificaban cualquier crueldad. Pero cada acción tiene un costo. Cada vida tomada deja una deuda. Y algunas deudas persisten más allá de la muerte. La casa, una vez marcada por tragedia y tormento, ahora es conocida como un lugar de reflexión y renovación. Antonio organiza retiros para artistas, talleres sobre ética en el arte, discusiones sobre cómo honrar la tradición mientras se evoluciona más allá de sus aspectos más crueles. Y a veces, tarde en la noche, cuando está solo en la biblioteca donde Joaquín escribió sus últimas palabras aterradas, Antonio habla en voz baja al aire. Gracias por el segundo chance. Tanto para mí como para ti. Que ambos encontremos paz. Y en el jardín, si uno sabe dónde mirar, puede ver una sombra grande y negra, quieta y vigilante. Ya no amenazadora, sino protectora. Un guardián que finalmente ha encontrado respeto en lugar de miedo, reconocimiento en lugar de olvido. Algunas deudas, parece, pueden ser saldadas. No con violencia o escape, sino con humildad, respeto y la voluntad de arrodillarse ante aquellos que hemos perjudicado, incluso si el daño fue hecho por otro. Y en esa lección, Antonio Banderas encontró no solo la manera de vivir en Villa Mirador del Toro, sino una manera de vivir con mayor conciencia en el mundo, reconociendo el costo de nuestras tradiciones, honrando a aquellos que sufren por nuestro entretenimiento y buscando siempre evolucionar más allá de la crueldad heredada. El toro de Joaquín finalmente descansa. Y en su descanso, enseña lo que nunca pudo enseñar en vida, que el verdadero coraje no está en enfrentar la muerte, sino en enfrentar nuestras propias deudas morales y tener la humildad de hacer las paces con aquellos que hemos perjudicado.